Bien amigos, vamos a seguir con este bloque de economía y finanzas aquí en Galáctica Internacional con un especialista en la materia. Nos referimos al economista Juan Enrique, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Bien, Gracias bien. por la consideración. Gracias a vos por el aguante, por la espera también siempre, muy gentil. Juan, a ver, ¿cómo estás viendo este descalabro económico mundial que directamente está ahí en una situación bastante impactante? ¿Y cómo representa o cómo va a repercutir esto próximamente en la Argentina, no? Efectivamente, se avecina una crisis de dimensiones desconocidas, ¿no? Ujú. La pérdida de capital bursátil es muy fuerte y eso va a repercutir, esa pérdida de capital, ¿no? Eso va a repercutir en la desinversión de muchas empresas. Estamos Eso hablando ya de se está cifras viendo. muy altas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Tesla, que está perdiendo 44.000 millones de dólares solamente en un rango de 10-15 minutos, ¿no? Esto no se había visto nunca en la historia de la economía y más de las tecnológicas hasta el día justamente de la fecha, ¿no? Imagínate que el índice Nasdaq perdió en 3 jornadas 7 veces el PBI de Argentina, ¿no? Sí. Y cuando mirás las acciones, el ADR, los ADR de Argentina en Wall Sí. Street, ejemplo YPF, Ujú. perdió el 30% de la capitalización bursátil, que serían como 7.000 millones de dólares, solamente en 3 días. La acción pasó de $40 a $30, que ahora están esos números. Ujú. Eso muestra claramente que posiblemente sea el valor de la acción o del capital a partir de ahora y para siempre, ¿no? Lo que está generando esta jugada de Donald Trump es un barajar y dar de nuevo. Esto Ujú. me hace recordar a los hitos económicos más importantes, como puede ser la Gran Depresión del 29-30, Claro. o como puede ser el mismo 17 de agosto de 1971, cuando Richard Nixon unilateralmente terminó con la convertibilidad del dólar con el oro. Sí. Bueno, va a ser recordado el 2 de abril del 2025 como la imposición de aranceles en términos recíprocos, digamos, porque de reciprocidad no tiene mucho, ¿no? Ahora, la confianza, por ejemplo, se conoció del consumidor allí en los propios Estados Unidos. Se sabe que está en su nivel más bajo desde, por ejemplo, enero del 2021, ¿no? ¿Esto cómo va a repercutir? Porque teniendo en cuenta lo que viene pasando en otros países, que están notando justamente esta tremenda presión, esta debacle que se está viendo, muchos de los mandatarios internacionales ya han establecido un diálogo con el propio Donald Trump y con su equipo económico, y de alguna manera están dando una alerta, ¿no? Sacando excepciones como en el caso de Netanyahu o de otros mandatarios que acordaron temas puntuales. En el caso de la Argentina, prácticamente el mandatario argentino Javier Gerardo Milei no pudo tener contacto luego de un viaje relámpago la semana pasada, intenta hacer otro. ¿Esto qué significa? ¿Que hay un nivel de desesperación muy fuerte que puede impactar en las economías regionales? Bueno, hay que tener en cuenta que el ciudadano norteamericano tiene su riqueza en la capitalización de mercado. Es muy común en Estados Unidos que los americanos tengan inversiones bursátiles. Y Claro. lo que está pasando como consecuencia de estos aranceles es que los ciudadanos han perdido mucha riqueza. Por eso mucho descontento, por eso cae la capacidad o el instinto consumidor en Estados Unidos. Ajá. Y con respecto a la Argentina, y Argentina no deja de ser, en términos de la cadena de suministros, un país periférico, y así lo trata Donald Trump a Javier Milei con esta extrema sumisión del presidente argentino, descuidando la economía argentina. Sabemos que la República Argentina tiene apertura de importaciones, tiene un dólar barato, tiene una destrucción de industrias, sobre todo de pymes. Han cerrado 15.000 industrias pymes en el año 2024. O Eso es sea que tremendo, Argentina está claro. desprotegida. El Estado, el equipo económico no protege a las empresas argentinas y mucho menos a los trabajadores. Se está equivocando Caputo y Sturzenegger en esta pelea interna que tienen, dicen, en no clarificar una situación que pueda modificar la cuestión de la exportación de parte de las pymes para facilitarles el campo de acción, porque eso evidentemente puede agravar la situación interna en materia industrial argentina, ¿no? Yo no sé si no saben, no conocen, no pueden ¿Te o, parece o que no solamente son saben? estafadores o idiotas. Pero te digo, realmente la crisis acá en Argentina va a pegar fuertemente porque
Argentina tiene una sumisión política con Estados Unidos y dependencia económica con China. Está parado en medio de la grieta y la grieta se está abriendo. Si vos no tomás decisiones de política internacional para insertar correctamente a la Argentina en el mundo, te caes en el abismo y parece ser que hacia ahí nos dirigimos con este equipo económico que, insisto, no sé si no saben, desconocen, lo que sí sabemos los argentinos que son estafadores. Hoy en la Cámara de Diputados se aprobó para que se genere una comisión investigadora por el Sí, token Libra. sí. Eso, ¿cómo puede impactar? Porque evidentemente la tremenda presión que hace Estados Unidos con la Argentina está condicionado con el desfasaje que puede darse con el tema de los jobs de China, ¿no? ¿Está jugando dos puntas el gobierno argentino? Yo creo que el gobierno argentino no está haciendo nada, lamentablemente, y lo poco que hace lo hace en contra del pueblo, de los trabajadores y de las pymes. El día de ayer, este ministro de Regulación para los Poderosos sacó medidas antidumping. Vos fijate, ¿no? En el momento que Donald Trump toma medidas de proteccionismo, acá levantan las pocas que había. Y después, con respecto a la instancia política, ya tuvo una movida en contra con el Senado cuando dieron de baja los pliegos de los dos jueces que ingresaron a la Corte Suprema, y el día de hoy, con la formación de la comisión para investigar el token Libra, muestra claramente que Javier Milei en términos políticos está teniendo problemas en la Argentina, a la par que cae en las encuestas y que cae su imagen positiva y aumenta su imagen negativa. El hecho de no haber sido recibido por Trump demuestra que algún asesor puntual del área económica del gobierno estadounidense sugirió no mantener ese diálogo para evitar la foto, teniendo en cuenta la tremenda cuestión de las cantidades llamativas de denuncias en la justicia de los Estados Unidos por el caso Libra. Yo no estaría tan seguro de eso. Yo creo que también, además de eso, que Donald Trump, sabiendo que se encontraba en el mismo lugar el presidente Javier Milei, además de no recibirlo por todo este tema de denuncias, yo creo que también Donald Trump tiene una cierta cantidad de problemas ahora como para estar pensando en un país periférico como es la Argentina en términos de aranceles. A Argentina le correspondió, le tocó el 10% como a la mayoría de los países periféricos. Claro. Pero bueno, no es tan amigo de Javier Sí. Milei. De hecho, Javier Milei ni siquiera habla inglés, no tiene comunicación directa con Donald Trump, poco parece que le interesa, y lo preocupante es, a la vez de que sucede eso, que Javier Milei sea tan sumiso a una potencia. Yo no digo que se tiene que abrazar a China, a ninguna potencia, pero esto me recuerda a 1933 con el pacto Roca-Russellman, cuando Argentina erróneamente se abrazó a Inglaterra, una potencia en decadencia, como lo es en este momento Estados Unidos. Ajá. Las riquezas mineras y la cuestión energética que tiene la Argentina están en juego hoy por hoy, teniendo en cuenta esta situación de negociación con el Fondo Monetario Internacional, y donde uno ve que hay cierto tipo de especulación de los organismos internacionales en ver de jugar también a, digamos, un porcentaje determinado para no complicar la situación de la tremenda deuda que tiene la Argentina? Mira, lo que le votaron 129 senadores cuando todavía Javier Milei tenía algo de imagen positiva fue un cheque en blanco no al gobierno de Javier Milei, sino al Fondo Monetario Internacional. Día tras día el Banco Central pierde reservas y esa pérdida de reservas le quita poder de negociación. El poder lo tiene el Fondo Monetario, y en términos de ese decreto, que no fue anulado por la Cámara de Diputados, muestra o puede todo lo contrario, no se ven los detalles. Y es verdad lo que vos decís, Pedro, puede haber alguna negociación que los argentinos desconozcamos respecto de los recursos naturales, minerales críticos o tal vez territorio. No lo sabemos, pero bueno, yo creo que las condiciones están cambiando. Ahora se sabe que el viernes va a haber una reunión del BORD y seguramente algunos países que antes eran amigos de la Argentina, como puede ser Italia, como puede ser Francia, y teniendo un enfrentamiento con Estados Unidos, ahora no votarían a favor, porque no votarían a favor de un aliado de Estados Unidos, siendo que Estados Unidos les está declarando prácticamente la guerra, ¿no? Claro. Hace un ratito lo escuché en una entrevista al expresidente Mauricio Macri, sugiriéndole al presidente Milei que tiene que liberar
el dólar, el cepo, ¿no? O sea, esto, ¿en qué podría terminar, ¿no? O sea, ¿en una hecatombe o lo está llevando justamente o incentivando a que cometa un nuevo error, teniendo en cuenta la situación económica internacional que estamos atravesando? Bueno, creo que la respuesta la da la gestión del mismo gobierno Mauricio Macri. Cuando asumió en 2016, levantó el cepo y después, cuando ya terminaba el gobierno con un desastre económico, una corrida, con un mega endeudamiento y fuga de capitales, tuvo que volver a poner el cepo. No están las condiciones dadas de la economía nacional ni la economía internacional para que Argentina levante el control de capitales. Creo que el mismo cepo o ese control de capitales es lo que está salvando a la República Argentina para que no tenga una gran huida de capitales internacionales, sobre todo en el momento que hay un vuelo a la calidad, ¿no? Con esta tensión que se ve en el mundo, muchas inversiones se van de países periféricos como lo es la Argentina. De hecho, y acá se fue la empresa Nissan hace unas semanas, se fue Mercedes-Benz y también es conocido en el mundo empresarial que hay mucha inversión extranjera directa que se está retirando de la República Argentina. En febrero se fueron cerca de 2.000 millones de dólares. La situación es crítica. Creo que esta crisis tiene dimensiones desconocidas y muchos argentinos todavía no lo saben. Los argentinos que no lo saben, pero los propios funcionarios políticos están operando de una manera inconsciente porque en la situación que está la Argentina, con el alto riesgo que hay justamente con los depósitos en dólares de algunos argentinos, esto puede generar realmente un ruido tremendo, ¿no? Mira, Carlos Rodríguez, director del SEMA, no es un santo de mi devoción, tuiteó que lo que le está sucediendo a Santiago Baugier en el Banco Central es similar a lo que le pasaba a Machinea en noviembre y diciembre del 2001. Por no querer abandonar la convertibilidad, venden y venden reservas hasta que llega, cuando vos no ajustás por precios y das cantidad, vos mantenés el precio y relajás cantidad. Cuando se te termina la cantidad, el precio es infinito. ¿Y por qué crees que insiste tanto Caputo en mantener esta cuestión a rajatablas cuando hay también una discusión interna con el propio Sturzenegger, ¿no? Porque hay dos visiones distintas dentro del propio gobierno que no la dan a conocer, pero se sabe que está ahí latente, ¿no? Sí, es verdad. Hay una discusión interna respecto a la metodología económica, levantar el cepo y dejar flotar. Creo que no están dadas las condiciones. Eso piensa Sturzenegger y lo está convenciendo a Javier Milei. Pero yo estoy seguro que si se devalúa, Caputo se va con la misma devaluación. Y además sería el proyecto político de Javier Milei, porque una devaluación ya generaría aumento de precios. Ya el mercado está tomando esa devaluación y ya hay aumento de precios. Los alimentos han aumentado muchísimo y sobre todo también muchos alimentos que son importados que dependen de la cotización del dólar financiero para Claro. poder colocarlos en las góndolas. Ahora, esa incidencia de la materia prima tremendamente elevada, muy costosa para la productividad nacional, vuelve a producir un impacto fuertísimo en la industria argentina. Sí, efectivamente. Argentina, lamentablemente, es dependiente de lo que pasa en el mundo, sobre todo cuando las barreras del proteccionismo de la economía no están, no existen, las levantan, el Estado se retira. Bueno, ese es lo que está pasando hoy en la economía argentina, similar a lo que ya pasó en términos históricos en la República Argentina. Por eso yo te llamaba, te citaba el tuit de Carlos Rodríguez, Sí. el director del tema, y también te puedo Ajá. citar a Carlos Melconiano, a Claro. Domingo Felipe Pavalo, que alertaron sobre la Hace venta bastante de tiempo, reservas ¿sí? que no tienen, están Ajá. vendiendo los encajes de los Ajá. depósitos de los argentinos en el sistema financiero. Claro, ahí es donde viene el enojo también del propio mandatario argentino que saca de circulación dentro del propio oficialismo a la propia hija de Cavallo, ¿no? O sea, pues fíjate que el mensaje llega, pero en vez de tomar conciencia de esto, como que, bueno, no, seguimos apostando a la que tenemos a pesar de la realidad del mercado internacional, ¿no? ¿Esto cómo puede incidir en los próximos días en la economía argentina? Yo creo que Javier Milei bueno, insta a su equipo a ser dogmáticos. Y no es momento para ser dogmáticos. De hecho,
Javier Milei por ahí leyó solapas de Friedrich von Hayek y no ha leído a John Maynard Keynes. Y yo creo que el Estado, la presencia del Estado, es el único que puede ubicar a las economías en el sendero del crecimiento. El Estado es fundamental en momentos de crisis para tomar medidas contracíclicas. Bueno, Javier Milei no le gusta a Keynes y obviamente no va a tomar esas medidas. De hecho, dio a conocer de que él va a enfrentar la crisis con más ajuste. Todo lo contrario, el Estado debe generar un relajamiento cuantitativo y participar con políticas contracíclicas, algo que no está haciendo, no va a hacer Javier Milei, y creo que va a profundizar la crisis local, mientras que también Donald Trump profundiza la crisis internacional. Gracias, querido. Muy gentil, como siempre. Estamos en contacto en cualquier momento. Muchas Clarísimo gracias tu a vos por la evaluación. consideración. Saludos a todos. Gracias. Juan Enríquez, economista, hablando con total claridad de esta realidad que estamos teniendo en este preciso momento, con una situación que termina siendo muy preocupante en la Argentina de estas horas. Ya seguimos.